Conservar nuestro patrimonio histórico y cultural a través de la digitalización del contenido de documentos históricos y ponerlos en circulación mediante acceso abierto al servicio de la investigación es el reto que enfrentan los historiadores y el compromiso de muchos de nuestros investigadores en la actualidad, porque solo quien conoce su historia construirá un mejor futuro. La Universidad de Cartagena está comprometida con estos proyectos liderados por sus docentes, estudiantes y egresados como garantía para mantenernos al día con los nuevos conocimientos. Los acompaña Rosemary Pérez Lineros y hoy estamos en un nuevo espacio de Audiociencia dedicado a esas personas que desempeñan un papel crucial para fortalecer la investigación desde la academia y sus trabajos más destacados. Investigación, ciencia, salud. Audiociencia por UDC Radio. Nuestro invitado de hoy es el doctor José Trinidad Polo Acuña, quien es licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y doctor en Historia de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Polo tiene más de 25 años de experiencia en la docencia y la investigación. Es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y el Programa de Historia de la Universidad de Cartagena, del cual fue director entre los años 2005 y 2014. Sus líneas de investigación incluyen historias de territorios, gentes y culturas del Caribe colombiano ubicadas en áreas periféricas o de frontera, producción, circulación y consumo en las provincias del Caribe colombiano en la transición del siglo XIX al XX y digitalización del patrimonio documental del Caribe colombiano e historia digital. Ha sido docente invitado de la Maestría de Ciencias Sociales, Universidad de Córdoba, y la Maestría en Historia de la Universidad del Atlántico. Ha participado como conferencista, ponente y comentarista en eventos académicos nacionales e internacionales y es autor de múltiples publicaciones en las que se incluyen artículos, capítulos de libro y libros. Bienvenido, doctor Polo. Gracias, buenas a todos y muy complacido de estar aquí. Doctor Polo, iniciemos contándonos un poco sobre por qué perfilar su carrera profesional hacia el campo de la historia. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer algunos cortes temporales. Bueno, en mi adolescencia, cuando estaba estudiando bachillerato, me seducía un programa de televisión, un programa periodístico de investigación de los años 80 que dirigía un periodista muy reconocido en el país. Se llamaba Aris Vogel y el programa se llamaba Informe Especial. Me seducía muchísimo el enfoque y la mirada que tenía Aris Vogel de los problemas internacionales. Los dominaba con mucha propiedad y me interesé por esos temas. Discutir con precocidad sobre la guerra de las Malvinas en la primera parte de los 80 para mí era emocionante, ¿no? Y seguir otro tipo de conflictos internacionales de un estudiante de octavo grado, octavo, noveno, décimo y 11 grado que se estaba perfilando. Los temas me atraían muchísimo, es decir, sentía una atracción especial por temas políticos y sobre todo de política internacional. Cuando termino pues mi bachillerato, a finales de los 80 y principios de los 90, en la región no teníamos carreras de ciencias políticas realmente. Tampoco había carreras de filosofía o de historia que vinieron a irrumpir en la región fue ya en los años 90, a mediados de los 90. Entonces, frente a eso, opté en la universidad pública en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, por estudiar licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas, que era lo que más se acercaba un poco a las motivaciones que traía desde el bachillerato. Pero una vez allí me fui decantando más por el área de la historia. Habían otras áreas también interesantísimas. Leía filosofía, sobre todo los filósofos naturalistas griegos que me atraían. Y hubo un momento en que también me interesé por la geografía, sobre todo por la geohistoria y la geografía histórica, pero al final mis intereses se inclinaron más por la historia, y no voy a negar que ese interés también devino
por ver el estilo de algunos profesores, por ver su carisma, por ver la manera como enfocaban los problemas históricos, y para mí eso fue muy, muy importante. Entonces eso efectivamente me inclinó más por la historia, y casi terminando la licenciatura me vinculé como auxiliar de investigación de reconocidos historiadores en el país, sobre todo historiadores de la Universidad Nacional de Colombia, muy reconocidos en el país y por fuera del país, y me fui interesando más por eso, por la investigación histórica, porque comencé a manejar fuentes históricas, porque comenzó la etapa de construcción de los problemas, de interpretación de los problemas, y eso pues al final terminó con mi incursión en la maestría en historia de la Universidad Nacional y posteriormente un doctorado en historia, ¿no? Cuando preparábamos esta entrevista, conversábamos sobre el proyecto que está realizando actualmente, Digitalización del Patrimonio Documental del Caribe Colombiano e Historia Digital. ¿Podría contarnos sobre este y cuál es su importancia para la investigación histórica y para la universidad? Sí, claro, por supuesto. Siempre, los historiadores estamos en contacto con las fuentes históricas. No podemos construir una interpretación del pasado si no tenemos acceso a las ventanitas que le llamamos fuentes. No es que las fuentes nos vayan a decir qué fue lo que pasó, sino que nos sirven como medium para interpretar un poco el pasado. La historia como discurso no es lo que realmente sucedió, sino la interpretación de los historiadores. Entonces estamos en contacto con las fuentes. Las fuentes históricas para nosotros son fundamentales. De alguna manera son la materia prima con que los historiadores trabajamos. Por lo tanto, las fuentes históricas son un elemento central, digamos, en nuestro trabajo. Y conservar las fuentes históricas, preservar las fuentes históricas para nosotros es fundamental. Preservar los archivos, por ejemplo, son fundamentales. Archivos de distinto tipo, archivos notariales, archivos parroquiales, archivos gubernamentales del consejo, gobernación, alcaldías, etc. Son claves para reconstruir la historia de los pueblos. Por ejemplo, los archivos notariales a veces son la única fuente con que cuentan algunas poblaciones rurales para comenzar a reconstruir la historia. Bueno, hay otro tipo de fuentes, las fuentes orales, fuentes visuales, etc. Pero este tipo de fuentes que está en los acervos documentales de la región, que en no pocas ocasiones están ahí a la intemperie, el polvo, la humedad, los insectos, los accidentes naturales, incendios, etcétera, están a merced de las circunstancias y de las contingencias que pasan, y salvar esos archivos, preservar esos archivos son fundamentales. Ahora bien, en una era tan importante como lo es la era de las comunicaciones, el multimedia, por ejemplo, resulta importantísimo salvar el contenido de estos documentos. Y este contenido de los documentos se puede preservar a través de procesos de digitalización. Y entendemos el proceso de digitalización como la toma de imágenes de esos documentos con equipos humanos y técnicos adecuados para eso. Para la Universidad de Cartagena resulta fundamental. La Universidad de Cartagena tiene una unidad académica que se llama Historia. Nosotros tenemos una carrera de historia aquí, formamos historiadores con distintos enfoques, y esto para la Universidad de Cartagena es clave. Académicamente, una unidad disciplinar de historia es la abanderada para llevar estos procesos de digitalización. Ahora bien, digitalizar los documentos per se, o solamente, no, se digitalizan los documentos para algo, ¿no? No solamente para preservar el contenido, sino para que la accesibilidad a los documentos de parte de los investigadores pueda hacerse de manera libre. Ciertamente estamos hablando de espacios
sumamente pesados, digamos, en la web o en la internet. Montar, por ejemplo, 40.000, 50.000 folios, 200.000 o 300.000 folios no es fácil. Crear un espacio para eso y mantenerlo. Por lo tanto, nosotros como un grupo académico que se ha dedicado a esto en los últimos 12 años, resulta fundamental hacer alianzas con otras instituciones con las cuales hemos venido desarrollando este proyecto. Por ejemplo, la librería Museo Británica de Londres en el Reino Unido ha sido fundamental en esto. Ya hemos tenido 4 proyectos aprobados. En estos momentos adelantamos uno realmente, y también con la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, en Tennessee, ha sido fundamental para estos procesos. Entonces, estos documentos se digitalizan no solamente para preservar el contenido de los documentos, sino que también para los investigadores puedan acceder a estos documentos y consultarlos por internet de acceso abierto. Investigación, ciencia, salud, audiociencia por UDC Radio. Hay otra investigación desarrollada por usted: negocios, tierra y ganado, comerciantes, hacendados y campesinos en el Valle del Río Sinú 1850-1950, financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, de la cual se derivan varios artículos. Entre estos se encuentran los franceses en el Valle del Río Sinú, Colombia, el caso de la familia Lacharmé en Montería, sus actividades económicas 1850-1950, que fue publicado en la revista Memorias de la Universidad del Norte, y el artículo Las actividades empresariales y comerciales de una familia de origen francés en Colombia, el caso de la familia Dereis 1896 a 1950, que podemos consultar en la revista Panorama Económico de la Universidad de Cartagena. ¿Cómo contribuye el estudio de estos casos específicos a la comprensión de la historia económica del Caribe colombiano? Sí, es una pregunta interesante que amerita una reflexión profunda, digamos, y compleja. En primer lugar, esos temas obedecen a una línea de investigación que también hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos 8 años, alrededor de la circulación, el consumo y la producción en las distintas provincias del Caribe, por ejemplo, en la transición del siglo XIX al XX. Este tipo de línea de investigación deviene del hecho de que la historiografía colombiana durante mucho tiempo ha construido una imagen del país, desde el punto de vista histórico, por supuesto, una imagen del país, digamos, desconectado, digamos, un país, sobre todo en el siglo XIX, un país desconectado, las provincias, un país donde la geografía quebrada, por ejemplo, ha impedido la formación de intereses comunes alrededor de algunos elementos. Algunos historiadores han acuñado frases como Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, etcétera, digamos, mostrando este país como un país fragmentado, digamos, geográficamente, y que socialmente, pues también, ¿no? Como un producto de esa visión. Yo creo que las fuentes históricas están mostrando una cosa diferente, realmente. Este país ha estado comunicado, intercomunicado desde tiempos inmemoriales, y las fuentes lo que están sugiriendo es una cosa totalmente diferente. Los ríos, las ciénagas, los caminos de trocha, los corredores marítimos, por allí transitaron embarcaciones, gentes, se pusieron en contacto personas de diferente condición social, racial, víveres, mercaderías, ideas que circularon, digamos, por el país, y nuestra región no ha sido la excepción. Entonces, me interesan, digamos, estos temas. Con relación a los textos que mencionas, se refieren básicamente a unos actores sociales bien particulares, actores sociales del intercambio, de la circulación, el consumo, actores sociales que son empresarios, comerciantes, negociantes, que de alguna u otra manera han estado vinculados al desarrollo económico, ¿no? Y son sujetos históricos, y hay que historiarlos también.
así como historiamos nativos, indígenas, afrodescendientes, mestizos, habitantes urbanos, etc., estos actores económicos o homus económicos, porque eran hombres que contaban además y tenían unas racionalidades que así lo mostraban, pueden ser historiados y ellos están vinculados, digamos, al crecimiento y al desarrollo económico del país. Estos comerciantes y negociantes han sido claves porque con sus actividades han permitido que las regiones y la región específicamente del Caribe colombiano se integre a un país nacional y se integre a unos circuitos comunicacionales y mercantiles mucho más dilatados en el espacio, a la cuenca del Caribe e incluso a las economías atlánticas. Cuando uno mira la historia, por ejemplo, de las actividades económicas en la región desde el siglo XIX y parte del siglo XX, lo que uno logra ver son conexiones entre lo local y lo global. Esas fuentes notariales, por ejemplo, de las que hablaba ahorita con los procesos de digitalización, son fuentes históricas locales que muestran negociaciones que van hacia lo transnacional. Uno en un documento notarial puede establecer conexiones entre unos bosques de Dividivi, ¿cierto? O unos bosques de Palo Brasil en La Guajira o en Valledupar con los mercados de Hamburgo, Londres y Nueva York, por ejemplo. Entonces lo que se muestra es eso. Entonces el estudiar estos actores es fundamental para entender estos procesos, para entender que más que aislados, lo que hemos construido es una historia de relaciones biunívocas con otros territorios, con otras culturas, con otras latitudes. ¿Qué lecciones o enseñanzas cree que podemos extraer de estas investigaciones para el desarrollo futuro de nuestra región? ¿Y cómo puede influir en la valoración y preservación del patrimonio histórico y cultural de la región Caribe? Yo creo que estudiar las experiencias del pasado puede servir muchísimo para solucionar problemas en el presente realmente y proyectar estrategias sociales de convivencia social, de cohesión, de inclusión social para el futuro. Ciertamente la historia no te va a predecir el futuro. Lo que hacen los historiadores es interpretar el pasado y conocer las experiencias históricas del pasado para posiblemente no repetir errores en el presente, ¿no? Y proyectarnos muchísimo mejor, ¿no? Entonces, valoramos las huellas del pasado en el presente, las huellas que existen precisamente para construir memoria, ¿no? Para hacer una mejor sociedad. Doctor Polo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en Audiociencia, un espacio creado para la apropiación social del conocimiento con el apoyo de UDC Radio, la División de Comunicaciones, el Doctorado en Ciencias de la Educación y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena. No olviden que a través de las redes oficiales de Unicartagena encontrarán una sección llamada Perfiles, con todas las investigadores que tendremos desde estos productos sonoros. Hasta la próxima. Audiociencia, un espacio enfocado a la apropiación social del conocimiento en la Universidad de Cartagena. Escúchanos a través de Spotify, en podcast UDC Radio y sintoniza UDC Radio 99.5 FM. Audiociencia, una producción de la División de Comunicaciones y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Cartagena. UDC Radio, sonidos que integran.